Hola, hoy vamos a presentar nuestra entrega final de nuestro prototipo, que es el termoeléctrico portátil de la materia de formulación y evaluación de proyectos. Los integrantes son José Eduardo Francisco Rodríguez, Yeril Efraín Olvera Campos y su servidor Miguel Ángel Ortega Luna. En nuestra introducción. Sabemos que los termos tienen la función de mantener un líquido a temperatura caliente por un gran lapso de tiempo, pero en ocasiones este lapso de tiempo será tan grande que la temperatura dentro del termo disminuirá. Entonces, para evitar esto, sería muy útil que hubiera un proceso para calentarlo por dentro automáticamente. Para algunas personas que necesiten salir de un apuro con una bebida caliente al momento y que sea portátil, que pueda llevarse y meterse en cualquier lugar. Por lo tanto, hicimos este proyecto y a continuación se mostrará el proceso llevado a cabo para poder crear este prototipo de este termoeléctrico y también como el posterior análisis de costos que implicó su creación. En esta parte tenemos lo que son los antecedentes del proyecto. Como antecedente tenemos que en el año de 1891, un físico químico conocido como Sir James Dewar, el cual trabajaba como científico, realizó una investigación para lograr un aparato donde aislar el oxígeno líquido. Utilizó un recipiente cubierto de vacío para almacenar este tipo de gases líquidos. Fue así como nació lo que se conocía como vaso Dewar. Este, este invento tuvo muchos usos en la ciencia, como para guardar vacunas y sueros a temperaturas. Pero con la necesidad de crear un recipiente aislado, Dewar formó una cámara de latón encerrado en otra cámara y evacuó el aire entre ambas, logrando un vacío parcial. Había creado un frasco de vacío que se convirtió en una herramienta importante para experimentos químicos. Sin embargo, fue hasta en 1904, cuando un soplador de vidrio alemán, Adolf Federin, vio en este dispositivo una aplicación fuera de su uso en laboratorios. Descubrió que podía utilizar para mantener las bebidas tanto frías como calientes a temperatura constante, y fue así como aprovechó el hecho de que Dewar no lo patentó y lo renombró como termo. Y en 1963 se declaró una marca y es coloquialmente sinónimo de recipiente térmico. Fue así como nació lo que hoy se conoce como termo. En la parte de la justificación tenemos que en la actualidad, con el crecimiento de la población ha provocado una gran demanda de los avances tecnológicos, así como también en el consumo energético, esto con el fin de satisfacer necesidades humanas específicas, por lo cual se ha visto la necesidad y la urgencia de desarrollar tecnologías que sean capaces de aprovechar las energías renovables. Este proyecto pretende tratar una de estas necesidades humanas, la cual surge en diversas ocasiones, como cuando las personas se encuentran en viaje o cuando alguna mamá intenta calentar el alimento para su bebé y no cuenta con un termo y cuenta con un termo convencional, el cual mantendrá el líquido en el interior caliente. Sin embargo, en un periodo de tiempo este quedará a temperatura ambiente, y al encontrarse en una zona donde no tiene acceso a ninguna manera de calentar el líquido, es por ello que el proyecto presenta como alternativa de solución a este problema un termoeléctrico, el cual funciona mediante un módulo de inducción, el que permitirá calentar el líquido en el interior del termo, logrando que pueda calentar el líquido en cualquier lugar. En esta parte tenemos los objetivos. Como objetivo general tenemos el crear un prototipo de un termoeléctrico con la capacidad de calentar un líquido mediante inducción. Como objetivos específicos tenemos incluir LEDs para conocer la temperatura del líquido en tiempo real, crear un diseño mecánico del prototipo en el software SolidWorks, crear un diseño eléctrico de sus componentes en el software de Proteus, y el termo tener la capacidad de calentar los líquidos aproximadamente a una temperatura de 90 grados. Los materiales. Los materiales que utilizamos fueron un termo, una batería recargable de 12 volts a 2 amperes, un módulo de calentamiento por inducción, sensor LM35, LEDs, resistencias, placa fenólica, soldadura, circuitos operacionales OPAM y un interruptor.
El procedimiento a utilizar fue primero cortar el termo por la mitad y en la base colocar un pequeño tornillo, el cual se iba a meter en la bobina de inducción con el termo que está aquí. Posteriormente también se hizo el circuito de temperatura, el cual iba a tener tres LEDs que iban a decir la temperatura que es menor a 30 grados, superior a 30 grados y menor de 60 y superior a 60. También para que este pequeño módulo de temperatura funcione, tiene los circuitos integrados, los OPAM y el sensor de temperatura LM35. El procedimiento a utilizar fue meter todos los componentes dentro de la parte baja del termo y con el tornillo se inserta en la parte de la bobina y posteriormente por medio de inducción calienta el tornillo y el tornillo por medio de conducción calienta el termo de aluminio que se encuentra dentro. También se puede ver aquí una prueba donde ya se echó agua a temperatura ambiente y como está a menos de 30 grados se prende el primer LED. Cuando ya está funcionando el termo, entonces se prende el segundo LED. Y finalmente cuando llega a una temperatura mayor a 70 grados se prende el tercer LED. Esto se logró en un tiempo de 10 minutos para que llegue a una temperatura de temperatura ambiente a una temperatura de 70 grados. Ahora pasaremos a la cotización del producto. Para ello tuvimos que dividir los costos en tres diferentes tipos: el costo de material, los costos fijos y la mano de obra. Para el primer apartado tenemos que se gastó para un módulo LM335, única pieza, 3 LEDs, resistencias, 9 piezas de diferentes valores, una fuente o baterías, una placa fenólica aproximadamente de 5 centímetros, forma cuadrada, un termo, soldadura 5 centímetros, OPAMs 5 piezas y botón interruptor única pieza, dándonos un total de 1078. Las piezas que lograremos hacer al mes es un aproximado de 30. Y continuamos con nuestro siguiente segmento, que serían los costos fijos, donde se incluyen el alquiler de local, servicios de internet, servicios eléctricos, servicios de agua y transporte. Aproximadamente al mes sería un gasto de 2.720, y para estimular aproximadamente por cada pieza, esta cantidad se dividirá entre 30, que nos da aproximadamente 90.65 pesos por pieza. Ahora para el apartado de mano de obra, serían únicamente 4 empleados, donde se le pagarán 3.000 a cada uno. Un total al mes sería de 12.000, y dividiendo entre las 30 piezas, por cada una serían 400 pesos. Para finalizar, el costo total de la pieza se sumará el costo del material, el total al mes por pieza del apartado de costos fijos, y se sumará también la mano de obra, igual por pieza. Esto nos dará un total de 1568.66, y utilizando una fórmula de porcentaje, en nuestro caso nuestra utilidad será del 15%. El 15% de 1568.66 nos dará 235.29, y para conocer el precio total de venta se le sumará el costo total por pieza más la utilidad del 15% de nuestro caso, que nos dará un total de 1803.95. Como conclusión, el termo ha sido un artefacto que nos ha apoyado a conservar diferentes tipos de líquidos, pero nuestra idea fue poder calentar esos líquidos las veces que nosotros deseemos. Utilizamos la forma de inducción, ya que ha sido una de las técnicas más comunes y fáciles
de calentar no únicamente agua, sino distintos materiales. Aunque también existe la resistencia eléctrica, esta suele ser más tardada que la inducción. Y para finalizar, aunque el precio de nuestro producto es demasiadamente elevado a otros en el mercado, este puede ser reducido por las diferentes optimizaciones que aún se le pueden realizar, ya que este es nuestro primer prototipo. Buen día y hasta luego.